Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy preparamos una de las pastas más intensas de la cocina romana, la pasta alla rabbiata, picante, rápida y con ese carácter que la hace única. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo vamos a transformar lo simple en un plato directo, sabroso y con personalidad propia. Para preparar una arrabbiata tradicional para 2 personas vamos a necesitar los siguientes ingredientes: tomates pelados al natural, la base rústica y directa de esta salsa romana, 2 dientes de ajo, peperoncino, el toque picante que le da identidad, y un poco de perejil picado para dar frescura. Y para acompañar la salsa, penne rigate, la pasta más usada para esta receta, ideales para atrapar la salsa. Empiezo por el agua, porque en una pasta rápida como la arrabbiata, el tiempo de la olla marca el ritmo de todo lo demás. Mientras tanto me ocupo de los tomates. Tomates pelados al natural, que rompo con la mano para conservar una textura irregular y bien casera. Una elección muy común en versiones tradicionales, donde se busca una salsa más rústica que lisa. Con los tomates ya listos sigo con los ajos. Los pelo, les retiro el brote central para suavizar su sabor y los corto en láminas muy finas, para perfumar el aceite sin dominar la salsa. En muchas cocinas se deja el diente entero, apenas aplastado. Se perfuma el aceite y luego se retira, logrando un resultado más sutil y delicado. En esta versión lo uso laminado fino, para que el ajo se integre a la salsa y acompañe el tomate de una forma más presente. Llevo los ajos a una sartén fría y agrego aceite de oliva. En este caso unas 4 cucharadas. Empiezo a calentar lentamente dejando que el ajo perfume el aceite. Cuando el calor empieza a sentirse, incorporo peperoncino seco, que en este caso son diavolicchio, pequeños y de picante limpio. Su nombre ya sugiere su intensidad. Los agrego simplemente rotos con los dedos, para que liberen su aroma y su picante de forma más natural. Apenas cuando noto que el ajo empieza a dorarse suavemente, incorporo los tomates, dando inicio a la salsa. Condimento con sal, bajo el fuego y dejo cocinar sin apuro. Literalmente, arrabbiata significa enojada o furiosa, y hace referencia al sabor intenso de la salsa. Ajo, claro, pero sobre todo el ají, el verdadero protagonista, que al probar un bocado te deja rojo como un tomate, como cuando uno se enoja. Agrego sal al agua que ya tengo hirviendo y enseguida va la pasta. Se podría usar otra pasta, pero lo tradicional y lo que mejor funciona son los penne, como manda la receta romana. Los dejo hervir el tiempo indicado, revolviendo apenas al comienzo para que no se peguen. Mientras la pasta se cocina, aprovecho para picar un poco de perejil fresco, bien fino. No aparece en todas las versiones romanas, pero es un agregado muy común que suma un contraste herbal y un toque de frescura frente al picante y la intensidad del tomate. Agrego un poco a la salsa justo antes de dar por terminada la cocción, para que conserve su color y su aroma, integrándose suavemente a la salsa antes de recibir la pasta. Los penne pasan directo a la sartén, sin escurrir demasiado. Mezclo bien agregando también un poco de su agua de cocción, que ayuda a unir el tomate con el aceite y a que la arrabbiata se vuelva más ligera, envolviendo bien cada pieza de pasta hasta que todo quede integrado, intenso y listo para servir. Retiro la sartén del fuego y justo antes de servir espolvoreo un poco más de perejil fresco picado, solo para darle un último toque de color y frescura. Sirvo y estamos listos para disfrutar de este icónico plato. Algunos recomiendan acompañar con un poco de queso pecorino o parmesano. Aunque su nombre suene bravo, el picante de la arrabbiata se regula fácilmente.
un poco más, un poco menos, cada uno encuentra su punto. Lo importante es animarse a probarla y descubrir que detrás de ese carácter hay una de las salsas más simples y nobles de la cocina romana. Así que cuéntenme debajo en los comentarios si se animarían a probarla. Espero que les haya gustado y como siempre muchas gracias por haber dedicado unos minutos para ver el video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.